En Rosario se encuentra la Biblioteca y Archivo Alberto Giraldo. Ellos también habitan en este pabellón de máxima libertad. Si te interesa contactarles o leer lo que publican, búscalos en bibliotecaalbertogiraldo.blogspot.com. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Un abrazo grande a todos los que circulan por este pabellón de máxima libertad. Hoy les quiero traer una novedad editorial que está pronta a ver la luz. Se trata del último título de Lazo Ediciones, llamado Lucha Social y Represión en la Patagonia, 1920-1922. Así como su título lo indica, el libro consta de una serie de relatos que fueron escritos en la época, hace 100 años ya, y que tratan sobre el reclamo que tenían los trabajadores del campo y de las ciudades emergentes allá en la lejana Patagonia, reclamos que tuvieron lugar en 1920-1921 y que concluyen en 1922 con una intervención sangrienta por parte del Estado a través del ejército y de las asociaciones patronales. Durante esta época, durante todo principios de 1900 en la Patagonia, se habían desarrollado distintos lugares de sociabilidad de los trabajadores, de los explotados, de hombres, de mujeres y de niños, en los que se organizaban veladas teatrales, periódicos y las luchas, concretamente, en las que se reclamaban distintos objetos necesarios para la supervivencia, como velas, aumentos salariales, mejoras en las condiciones de vida de los mismos peones del campo, situación que en la Patagonia también se puede extender al resto del país, a la situación que atravesaron los trabajadores rurales en el resto de Argentina, ya que ha sido la sangre de los trabajadores, sobre todo de los explotados, de los oprimidos, la que ha podido servir para que los patrones en la Argentina se enriquezcan. Cada vez que los explotados se han organizado para oponerse a la explotación patronal, han tenido que sufrir la cárcel, la represión e incluso la muerte. En este sentido, la masacre de la Patagonia y las luchas que se generaban alrededor de las condiciones de vida que imponía la burguesía no son ajenas a las luchas que sucedían en Argentina en ese tiempo, ni tampoco a las luchas que se sucedían muy cercano a este territorio de Santa Cruz, en Chile, en Punta Arenas, en Puerto Natales, donde a pesar de las fronteras y de las supuestas diferencias que se plantean a través de las políticas estatales, los trabajadores se unieron, sin importar esas supuestas diferencias socioculturales, para luchar en contra de la patronal e imponer y transformar para siempre el modo en el que vivían. Los trabajadores viajaban de Chile a Río Gallegos y de Río Gallegos hacia Chile para protegerse, para llevar informaciones que venían desde lugares muy lejanos como España, Italia, Chiloé mismo, Buenos Aires, es decir, toda una infinidad de relatos y de personas van moviéndose por este territorio. Además de buscar las mejoras inmediatas, de mejorar sus condiciones de vida, estos trabajadores, estas trabajadoras, estos niños también, niños trabajadores, lucharon por transformar la sociedad en la que vivían. Es decir, tenían una finalidad en los conflictos sociales que establecían. No solo buscaban mejorar el salario, sino transformar para siempre su modo de vida, es decir, abolir el salario y abolir las clases sociales. Es decir, atrás de esta lucha y de estos reclamos que parecen inmediatos, los centros de sociabilidad proletaria formaron gremios, formaron sus periódicos, ejercían veladas teatrales, distintos tipos de propaganda que hacían que las personas encontraran, en definitiva, un refugio de la situación de explotación en la que se encontraban y que pudieran, como ellos dicen, elevar su espíritu, elevar su pensamiento, salir de los lugares en los que se encontraban aprisionados trabajando a través de un sentimiento regenerador de búsqueda de la libertad a través de la solidaridad internacional de los trabajadores y en lucha por la revolución social. De esta manera, los trabajadores en la Patagonia se hacían eco también de otros sucesos que pasaron hace 100 años, como la llamada Primera Guerra Mundial, una de las primeras masacres que organizó la burguesía en defensa de los estados nacionales,
que fue de feroz enfrentamiento y que dejó en los trabajadores una de las peores imágenes de lo que podía llegar a ser el capitalismo armado y su resultado tanto para los explotados como para sus organizaciones y sus doctrinas de transformación social, ¿no? Otro de los fenómenos que sucede en esta época es la Revolución Rusa, la Revolución en Rusia, la Revolución en Alemania, distintos levantamientos que se producen en el mundo y que producen en los trabajadores de la Patagonia un efecto muy profundo. También en Buenos Aires se produce lo que se conoce como Semana Trágica, la huelga de la semana de enero en los talleres Bacena, donde se produce una masacre y también se produce una masacre en el cementerio de la Chacarita cuando velaban a las víctimas. Los hechos de Jacinto Arauz en La Pampa, los hechos de la Forestal en Santa Fe, en el Chaco santafesino, y bueno, toda una serie de luchas y de represiones que se dan en el territorio argentino tienen que ver con este material que nosotros estamos presentando. Estos textos que les traemos compilados fueron publicados en su momento, en 1922, por el periódico La Antorcha, que en ese momento salía semanalmente y que contaba con sus participantes más destacados, con un reconocido dramaturgo, compañero, escritor anarquista llamado Rodolfo González Pacheco y Teodoro Antillí, dos personas reconocidas del medio, escritores, propagandistas, militantes, luchadores, que habían participado también en la protesta en algún momento y que se dedican a publicar La Antorcha entre 1921 y 1932, una época durísima para las luchas sociales en la Argentina, en las que se enfrenta una feroz represión y en los que La Antorcha recopila las informaciones de las agrupaciones en lucha, de los compañeros encarcelados, textos de investigación sobre sucesos que pasan en el mundo y obviamente se solidarizaban con los distintos episodios que ocurrían en el territorio argentino, entre ellos los de la Patagonia, siendo en ese momento, ustedes imagínense, hace 100 años, lo que era la información. Si hoy cuesta saber qué es lo que sucede en otros lugares, por más que gira y circula tanto, es muy difícil saber la verdad de lo que sucede. En aquel tiempo, cuando se estigmatizaba a los obreros en lucha en la Patagonia, La Antorcha, agrupaciones y compañeros solidarios intentaban establecer una voz disidente sobre los hechos, solidarizándose con los rebeldes que en la Patagonia querían oponerse a la explotación capitalista. De eso trata Lucha Social y Represión en la Patagonia 1920-1922, el nuevo libro de Lazo Ediciones que esperamos pronto poder compartir con todos ustedes. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.